Listo, perfecto. A partir de este momento entonces comienza la grabación de la clase. En la clase pasada habíamos quedado en este tema. Antes de este tema habíamos visto esperanza y varianza condicional y les había mostrado un ejemplo de cómo es que se calcula la varianza y la esperanza condicional. En este caso lo que buscamos con esto de transformaciones de un vector aleatorio, digamos que bivariado, esto se puede generalizar a más de dos variables, pero comenzamos con dos. La idea es mostrarles que también se pueden hacer transformaciones, no solamente con una variable, que fue lo que vimos en el tema del parcial 1, sino que también se pueden ver transformaciones para dos variables. En este caso, muy importante, utilizar notación vectorial. Aquí vamos a denotar con negrilla. Si ustedes notan acá, esta variable o esta letra X está resaltada en negrilla. Digamos que esa es la forma en la que yo voy a denotar los vectores acá en este curso. Y eso va a denotar este vector x1, x2 transpuesta. Esta notación que hay acá, o más bien toda, voy a ponerla acá, esta notación completa se puede escribir de esta manera. Eso es equivalente, yo lo hago a mano de esta manera. Así hago yo en negrilla cuando escribo a mano. Vector x igual a x1, variable x1 y variable aleatoria x2. Es decir, escribir este transpuesta que hay acá es equivalente a decir que esto es un vector columna de dos filas por una columna. Es básicamente eso. Y yo la escribo a mano de esta manera. Muchas veces, no sé si por ejemplo en álgebra lineal o en cálculo vectorial, si ustedes ven esos cursos, muchas veces denotan eso con una virgulilla acá abajo para denotar vectores o matrices. Muchas veces lo ven simplemente así y entonces ya esto denota que es un vector o una matriz. La notación que vamos a usar en este curso para vectores o matrices va a ser simplemente así. Yo suelo hacer, por ejemplo, la y vectorial de esta manera. Esto para mí es un vector o una matriz y esto es para mí un vector o una matriz vectorial cuando la escribo a mano. Cuando es z, por ejemplo, lo escribo de esta manera. No sé qué notación o de qué manera lo vayan a escribir ustedes, pero yo les recomiendo que utilicen esta con dos líneas. Acá está y acá está. Entonces, en este caso, esa va a ser la notación. ¿Para qué necesitamos esta parte de notación vectorial? Pues para hablar precisamente de un vector de dos variables aleatorias, x1 y x2. Ambas son variables aleatorias. Y cuando las uno, pues componen algo que vamos a llamar un vector aleatorio. Acá vamos a hablar del soporte de ese vector aleatorio. Recuerden que el soporte es donde la función masa de probabilidad conjunta P de x1, x2 es mayor a cero, o esto para el caso discreto, o para el caso continuo donde f de x1, x2 es mayor a cero. Es decir, es donde las variables aleatorias tienen peso. A eso era lo que nosotros lo habíamos denotado desde el comienzo como el soporte. Y vamos a analizar qué pasa cuando yo hago transformaciones de esas dos variables. Es decir, aplico una función u sub 1 a estos dos vectores x1 y x2 y aplico otra función u sub 2 a esos dos mismos vectores. Acá, al aplicarle esa transformación, pues me va a generar una variable aleatoria y1 y otra variable aleatoria y sub 2. En este caso, las transformaciones me llevan a otro vector y o a otras dos variables y sub 1 y y sub 2. Y lo que pasa es que esto que hay acá, que es el soporte de este vector x, a través de las transformaciones u sub 1 y u sub 2,
van a llevarlo a un vector Y que va a tener soporte, digamos que denotado de esta manera, con una Y rara. Esta Y rara, no sé, la pueden escribir así y esta X rara la pueden escribir así, como ustedes quieran. De todas maneras, no vamos a pelear mucho con esta notación de soporte. Digamos que en la mayoría de los trabajos que se hacen o de la forma en la que se resuelven los ejercicios, lo importante no es hablar mucho del soporte, sino entender en qué consiste. Entonces no vamos a pelear mucho con estas dos notaciones tan raras. Ahora, ¿cómo es que se construye o cómo es que se obtiene la función masa de probabilidad de las dos variables que se obtuvieron con las transformaciones? Es decir, originalmente tengo el vector aleatorio compuesto por x1 y x2. Aplico las dos transformaciones u1 y u2. u1 y u2. Y estas dos transformaciones me llevan a este vector de variables aleatorias transformadas y1 y y2. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para construir una distribución de esas dos transformaciones? Entonces por eso es que se denota acá, voy a borrar, se denota de esta manera: la función masa de probabilidad conjunta de y1 y y2, que la voy a denotar así, esto es un y sub 1, y sub 2, manualmente la escribiría así, sería P de y1, y2 en función de y1, y2, así la escribiría yo manualmente. Esta sería la función masa de probabilidad conjunta de y1 y y sub 2, de las dos variables aleatorias transformadas. Entonces, ¿cómo se obtiene? Pues la vamos a obtener a partir de la función masa de probabilidad de x1 y x2, que es la que yo siempre conozco desde el comienzo. Desde el inicio yo voy a saber quién es la función masa de probabilidad de x1 y x2. Y acá simplemente la voy a utilizar. Esta es la función masa de probabilidad conjunta de x1 y x2, de mis dos variables aleatorias originales. Y entonces en este caso voy a utilizar esta y voy a evaluar en donde estaba x1, voy a evaluar con la función inversa a u sub 1, que yo la denoto como w1. Y w sub 2 va a ser la función inversa de u sub 2. Dicho de esta manera, como se los acabo de decir, suena muy enredado, pero en realidad no lo es tanto. Es simplemente una generalización de las transformaciones de una sola variable. Acá miren la notación. Si usted tiene que y1 es igual a u sub 1 y y sub 2 es igual a u sub 2, evaluadas en x1 y x2, pues despeje estas dos ecuaciones a x1 y va a tener el w1. Y despeje a x2 y va a obtener el w sub 2. Esos son los dos valores en los cuales usted va a evaluar acá. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que el soporte ya va a depender de y1 y y2. Ya no va a depender de x1 y x2, sino de y1 y y2. Esto es simplemente como una especie de fórmula y no hay que complicarse mucho con esto. Suena muy enredado, pero créanme que ahorita cuando les muestre los ejemplos van a quedar, digamos que más tranquilos, porque esto no es nada del otro mundo. Es simplemente como una forma de generalizar o de escribir en forma matemática general esa transformación que no es nada del otro mundo. Lo vamos a ver enseguida con un ejemplo. Esto para el caso discreto, cuando el vector es discreto. Cuando el vector es continuo, cuando x es un vector de tipo continuo, entonces ya digamos que vamos a construir lo mismo, la función densidad de probabilidad conjunta de y1 y y2, que son las transformaciones, y la vamos a obtener a partir de la función densidad de probabilidad de las variables originales x1 y x2
también evaluadas en las inversas de U sub 1 y U sub 2. Y acá, como estoy en el caso continuo, pues tengo que multiplicar por esta parte que hay acá, el valor absoluto de una J mayúscula. Esa J mayúscula nosotros ya la vimos para una variable y la llamábamos allá el jacobiano. ¿Ese jacobiano qué es? Pues es como cuando usted hace una transformación en una integral. Recuerden que esta función densidad de probabilidad y esta que hay acá van a estar envueltas en integrales dobles, y entonces cuando uno hace una transformación en integrales dobles, tiene que multiplicar por este elemento que hay acá, que se conoce como el jacobiano, y es el que va a tener las derivadas parciales de x1 con respecto a y1, de x1 con respecto a y2, de x2 con respecto a y1 y de x2 con respecto a y2. Aquí les hago la pregunta, sobre todo a quienes ya vieron el curso de cálculo en varias variables, si este tema lo vieron allá. Ustedes vieron transformaciones en dos variables o en varias variables, o este tema no lo vieron en cálculo vectorial. Ninguno vio este tema, transformaciones en varias variables. Bueno, sigamos entonces. Veamos acá un ejemplo. En este ejemplo, digamos que a pesar de la forma tan complicada que aparenta acá, la función masa de probabilidad es más aplicada de lo que parece. Es decir, con este tipo de distribuciones, lo vamos a ver más adelante, uno puede modelar, por ejemplo, tasas por unidad de área, unidad de tiempo. Por ejemplo, si yo tengo dos sucursales bancarias, yo podría examinar, digamos que, o modelar, digamos que cuántos clientes llegan por hora en ambas sucursales al mismo tiempo. Ahí entonces, digamos que podría utilizar como función masa de probabilidad conjunta esta expresión que hay acá, que se relaciona con una distribución que nosotros vamos a ver que se llama la Poisson. En este caso, uno podría definir, para un ejemplo real, número de clientes por hora, número de clientes por hora en la sucursal 1. Y acá la misma cosa, número de clientes por hora en la sucursal bancaria número 2. Entonces yo podría preguntarme, digamos, cómo se distribuyen conjuntamente los clientes que van llegando en ambas sucursales por hora, digamos, en un día específico o en un horario específico, por ejemplo, de 12 a 2 de la tarde, que es cuando la gente sale a almorzar y a hacer vueltas en el banco. Esto que acá lo vamos a ver más adelante. Pues acá se los voy a mostrar como un ejemplo teórico, pero más adelante vamos a ver que a esto le vamos a dar nombre propio y se va a llamar distribución Poisson bivariada. Ahora, si yo tengo que este vector que hay acá, denotado como x1 y x1, x2, se puede analizar a través de esta función masa de probabilidad conjunta, donde x1 va desde 0 hasta más infinito y x2 va desde 0 hasta más infinito, y hago estas dos transformaciones y1 y y2. ¿Cómo hago para encontrar la función masa de probabilidad? Voy a borrar acá la P de y1 y y2. ¿Qué sugerencias me dan ustedes? y1, y2, y acá y1, y2. Esta es la que yo quiero encontrar. ¿Cómo hago para encontrarla? ¿Qué sugerencias me dan? Profe, pues yo creo que empezar con lo mismo que en el univariado, ¿no? Pues hallar la inversa de las transformaciones y luego Exacto. reemplazar en la función que nos dan. Y Esa- después analizar los intervalos pues, donde debe estar definida la segunda de la transformación. Exactamente. Acá lo que habría que hacer, digamos que siendo procedimental, es, acá tengo que y1 es igual a este u sub 1 y eso es igual a x1 más x2. Y tengo que y2 es igual a este u sub 2 y eso es igual a x2.
Miren que U1 es una función de x1 y x2, y U2 es una función también de x1 y x2, solo que acá depende únicamente de x2. Entonces, siendo procedimental, lo primero que habría que hacer sería encontrar quién es W1 y quién es W2. Este W1 y W2 son las dos funciones inversas, que es lo que dice Ronald. Es decir, es básicamente el proceso después de despejar a x1 y x2. x2 es fácil de despejar. Aquí ya despejé x2. x1 sería igual a quién despejando. ¿A quién sería igual x1 despejando? Ese es el primer paso. Y1 menos Despejar. Y2. Exactamente. Y1 menos Y2. Ese es el primer paso. El primer paso consiste simplemente en despejar x1 y x2 de estas dos ecuaciones, de esta igual a esta y esta igual a esta. Siendo procedimental, ese es el primer paso. Y ahora, a esto que acá es a lo que nosotros denotamos como W1. Este es W1 de Y1, Y2. Este es el que les mostraba en la fórmula. Y este es el W2 de Y1, Y2. Miren que no es nada del otro mundo, es simplemente despejar. Después de que yo despejo, veámoslo acá, tengo que decir o tengo que encontrar cuál es el soporte de Y1 y Y2. En este caso, ¿por qué el soporte de Y1 y Y2, o digamos que el rango más que el soporte, dejémoslo acá con la palabra soporte, eso no va a importar? ¿Por qué sería Y1, Y2? De tal manera que Y1 esté desde 0 más infinito, Y2 esté desde 0 más infinito, y esta restricción se cumple, porque eso es verdad. Mírenlas acá. Esto es, bueno, cuando las despejo, pero pongamos acá nuevamente la fórmula. Y1 es esto, y Y2 es esto. Les hago la pregunta, ¿por qué puedo decir que el soporte de Y, o sea, de este vector, Y1, Y2, se puede expresar de esta manera que hay acá? ¿Por qué lo puedo expresar así? Y además, ¿de dónde sale esta condición? Profe, pues yo creo que, pues como igualmente, por ejemplo, eso va de Y1, pues digamos si los dos son 0, entonces sería 2. Sería 0 y así sucesivamente. Entonces la suma, digamos si los dos son 1, pues sería 2. Si el uno es 0 y el otro es 1, pues sería 1 y así sucesivamente. Entonces por eso iría, el Y1 iría de 0 hasta infinito. Y Perfecto, ya explico esto. El Y2 pues sería igual pues como es el X1. Es del X2 pues sería el mismo soporte. Perfecto, ya explico este. Y2, ese es pues como X2 es igual, Y2 es igual a X2. Ajá, Entonces, pues Y1 siempre va a ser mayor que X2 porque es como tener algo y le suma algo positivo, pues siempre va a ser mayor. perfecto. Mírenlo acá. Esta es la única parte complicada de las transformaciones. Digamos que esta es la única parte complicada, y es porque uno se tiene que fijar en cuáles son las condiciones o restricciones entre las variables transformadas. Si no tiene eso en cuenta, se va a equivocar a la hora de plantear las transformaciones. Entonces, digamos que a la pregunta de cómo sé cuáles deben ser las condiciones, cómo sé cuál es el soporte de Y1, Y2, yo les respondo diciéndole simplemente que eso es cuestión de práctica. Es decir, inicialmente uno hace el análisis de Ronald para explicar de dónde a dónde se mueve en Y1 y de dónde a dónde se mueve Y2. Después de que ve eso, digamos de manera rápida, como fue lo que lo hizo Ronald, ya uno comienza a preguntarse qué posibles relaciones podría tener Y1 y Y2. Esas posibles relaciones me llevan a esta condición. Digamos que diciéndolo así rápidamente, yo sé que ustedes me entienden,
el de dónde es que salió esta condición de acá, pero si yo les pusiera un ejercicio desde cero, yo sé que en este momento se podrían enredar. Por eso es que ustedes necesitan hacer varios ejercicios y necesitan practicar, porque en el examen seguramente les voy a poner cosas que tienen que ver con estas restricciones que hay acá. Si en este momento, digamos, no es claro el cómo es que uno va a obtener estas restricciones, pues no se preocupen mucho porque eso se va obteniendo es con la práctica. Hagan muchos ejercicios, eso es lo que les recomiendo. Ahora, como vimos en la diapositiva anterior, cuando lo hice manualmente, después de despejar x1 y x2, obtengo quién es W1 y obtengo quién es W sub 2. Ahora, ¿qué tocaría hacer? Ya digamos que para rematar o para cerrar el ejercicio, ¿qué sugerencias me dan? Sería simplemente aplicar la fórmula y la fórmula me dice que la función masa de probabilidad de y1 y y2 evaluadas en y1 y y2 es igual a la función masa de probabilidad de x1 x2 evaluada en ¿qué? Evaluada en W sub 1 de y1, y2, coma, W sub 2 de y1, y2. Acá no hay que multiplicar por jacobiano ni nada por el estilo. ¿Por qué? Esta sería la que hace las veces de x1 y esta es la que haría las veces de x2. Porque acá no tengo que multiplicar por jacobiano ni nada por ni nada por el estilo, porque no me tengo que preocupar por derivadas ni nada de eso. Porque es una función discreta. Exactamente. Como es discreta, entonces sería simplemente reemplazar. Y mírenlo acá. Reemplazando sería simplemente poner en esta función masa de probabilidad de x1 y x2, la que me dan originalmente, esta que acá, y donde aparezca un x1, pongo el W1, y donde aparezca un x2, pongo el W sub 2. Sería simplemente esto que hay acá. Miren que eso fue lo que hice. Donde aparezca x1, pongo y1 menos y2, y donde aparezca x2, pongo y sub 2. El resto de la fórmula se mantiene tal cual. Y acá, muy importante, poner las restricciones que nosotros encontramos, que y1 va desde 0 hasta más infinito, y2 también va desde 0 a más infinito, y además que y2 está entre 0 y y1, que es esta restricción que hay acá. Y nunca se les olvide poner el 0 en otro caso. ¿Cuáles serían los otros casos? Pues cuando toman, por ejemplo, valores negativos las variables. Esos serían los otros casos. O cuando no se cumple esta restricción que hay acá. Esos serían los otros casos. Cada vez que usted define una función densidad de probabilidad conjunta nueva o función masa de probabilidad conjunta nueva, cualquiera de las dos, no se le olvide poner esta parte de 0 en otro caso. Que quede totalmente claro que es 0 en otro caso. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? A este ejemplo. Muy fácil. Observaciones, preguntas. Ninguna. Perfecto. ¿Cómo encontramos la marginal de y1? Y aquí ya digamos que viene lo que con seguridad le va a caer en el parcial también. Encuentre las marginales después de hacer transformaciones. ¿Cómo encontrarían ustedes la marginal de y1 teniendo en cuenta que esta es la conjunta? ¿Cómo es que encuentran ustedes las marginales? ¿Recuerdan? Si quiero encontrar la marginal de y1, ¿cuál es el paso? ¿Qué hago con y2? Pues sumo sobre los y2 para quitarlo. Exactamente. Entre comillas, elimino la otra. O sea, elimino y2. Y eliminar y2 significa sumar sobre y2. Es decir, aplicar esto que hay acá. Miren, sería, quiero encontrar la función masa de probabilidad marginal de y1. Es decir, sabiendo cómo se comportan y1 y y2 conjuntamente, se comportan a partir de esa función masa de probabilidad, la pregunta que surge es cómo se comporta y1 sin tener en cuenta y2 individualmente.
pues como dicen sus compañeros, sume sobre Y2. ¿Por qué sumo desde 0 hasta Y1? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la Por la sumatoria? restricción. Exactamente, sería simplemente por la restricción. La restricción que me dice que Y2 va desde 0 hasta Y1, solamente por esa restricción. Y acá ya lo único que haría sería reemplazar esta expresión que hay acá. Reemplazo quién es la función masa de probabilidad conjunta de Y1 y Y2, que fue la que acabo de encontrar. La reemplazo por su expresión matemática. Y ahí ya todo depende de la imaginación, de la preparación, de la formación de cada uno de ustedes en los cursos básicos de matemáticas. Digamos que como esta sumatoria depende de Y2, entonces yo saco todo lo que no tenga Y2 como una constante. ¿Qué no tiene Y2 en esta expresión que hay acá? Esto no tiene Y2. Esto no tiene Y2. Esto que hay acá, si yo lo, digamos que desarrollo un poco, mu de Y1 tampoco tiene Y2. Y entonces, esto es lo que pasaría. Yo comienzo a sacar todo lo que no tenga Y2 como una constante, y todo lo que sí tenga Y2, pues obligatoriamente lo tengo que dejar. Por ejemplo, este y este. Y acá viene la parte, digamos que de trucos matemáticos. En esta parte se aplica un truco que tiene que ver con el binomio de Newton. Esto que hay acá, esto de multiplicar y dividir por y1 factorial, es porque usted puede escribir esta expresión que hay acá de esta manera. Esa sumatoria que está de color azul, voy a borrar todo esto, voy a borrarla. Toda esta expresión que hay acá la puedo escribir como ¿qué? Esto que hay acá. ¿A ustedes esto a qué se les parece? ¿Eso es parecido a qué? ¿Alguna sugerencia de eso a qué se parece, lo que está encerrado en ese círculo? Eso, muy bien. Y1 combinados de Y2. Y entonces, ustedes solamente reemplazando eso tendrían esta expresión. La sumatoria es de Y sub 2 igual 0 hasta Y sub 1, de Y sub 1 combinados de Y sub 2, mu sub 1 a la Y1 menos Y2, por mu sub 2 a la Y sub 2. Esto que hay acá es la expresión del binomio de Newton. ¿Ustedes vieron esa expresión del binomio de Newton? ¿Conocen esa expresión? Sí, profe, yo pues la recuerdo, no muy bien, pero sí. Pues para quien no la recuerde bien, acá está. Simplemente dele clic acá y va a ir a Wikipedia, donde aparece esa fórmula del binomio de Newton, y ustedes van a ver allá que la expresión del binomio de Newton, esta que está escrita de color azul, se puede resumir como mu sub 1 más mu sub 2 a la y sub 1. La pregunta es, ¿yo voy a asumir que ustedes saben eso en el examen? La respuesta es sí, voy a asumir que esto ya es algo que ustedes saben. Si no lo saben, denle clic acá y aprendan cómo es que se expresa el binomio de Newton de esa manera y por qué esta expresión que está de color azul yo la puedo escribir como mu sub 1 más mu sub 2 a la y sub 1. Hay varios ejercicios que yo ya planeé, porque yo estoy, digamos, siempre planeando los exámenes y creando las bases de datos de los exámenes. Hay varios ejercicios que planteé con el binomio de Newton. Perfecto. Miren que acá todo esto quedaría en términos de Y1 solamente. Miren que ahí ya desapareció la Y2. Si yo dejara esta sumatoria así, en este caso, digamos que se podría si usted fuera a calcular todo con el computador, pero la idea es siempre llevar, cuando usted quiere eliminar la otra variable, o sea, cuando quiere encontrar la marginal de Y1, como en este caso, eliminando la Y2, pues obviamente tiene que llegar, o lo ideal sería llegar a una expresión que no dependa de Y2, como en este caso. Esa sería la marginal de Y1. ¿Alguna duda de cómo se obtiene?
o de alguna parte, digamos, en todo este proceso donde no haya quedado claro. Por eso les pedí a ustedes que vieran esto antes, y supongo que todos lo hicieron. Veamos otro ejemplo de transformaciones con variables aleatorias continuas. En este caso, tengo esta función densidad de probabilidad conjunta para x1 y x2, asumiendo que x1 y x2 son continuas. La pregunta es, si yo quiero obtener la conjunta de y1, y2, en función de y1, y2, ¿cómo haría para hacer esto? ¿Qué sugerencias me dan? Sugerencias. Profe, pues los mismos pasos, ¿no? Empezar otra vez Aquí están las hallando las transformaciones. inversas, hallar la inversa de y1, y2. En este caso, pues hallar las restricciones, donde está acotada o es verdadera la función. Y otra Esa- vez. Ah, bueno, al final hay que hallar el jacobiano, entonces sería hallar el jacobiano y se va a reemplazar. Exactamente, como estoy con variables aleatorias continuas, entonces lo primero que tengo que hacer, asumiendo que estas son las transformaciones, es despejar x1 y x2. Despejando x1 y x2, yo ya obtuve w sub 1 y w sub 2. Miren que son, en este caso son fáciles de despejar, pero no siempre es así. A veces uno tiene transformaciones donde no es tan fácil despejarlo y entonces digamos que toca, pues toca pensarlo un poquito, pero tampoco es algo del otro mundo porque ustedes simplemente tienen dos ecuaciones y tienen que despejar de esas dos ecuaciones a x1 y a x2. Miren que acá, para este caso particular, fue muy fácil despejarlo, no siempre es tan fácil. En los ejercicios que ustedes van a hacer, pues ahí hay ejemplos de transformaciones en dos variables, entonces ahí les pido a ustedes que practiquen con eso. Acá después de despejar, como dice Ronald, después de despejar siempre lo que hay que hacer es describir cuál es el soporte de la transformación. Las transformaciones serían y1 igual a 1/2 de y1 menos y2, perdón, x1 menos x2. Voy a borrar esto. Y1 sería igual a 1/2 de x1 menos x2. Este sería. Y y sub 2 sería igual a x2. Ahí la pregunta es por qué aparece, permítanme, vamos a volver a la otra. ¿Por qué decimos que el soporte de se puede escribir de esta manera? Como que y2 está entre menos infinito entre 0 y más infinito. Y y1 está entre menos infinito y más infinito. ¿Y de dónde sale esta restricción que hay acá? ¿Qué sugerencias dan ustedes para entender el por qué sale cada una de esas condiciones que están entre círculos de color rojo? Profe, yo creería que, por ejemplo, para y1, que está entre menos infinito y infinito, pues como x1, despejándola, pues es igual a 2y1 más y2, pues digamos que puede tomar valores entre menos infinito y más infinito, porque no importa los Es valores que porque, toma. es porque acá este puede ser negativo y Exacto, x2 puede ser infinito. Pues sí. basta. Ajá. Y y2, Listo. pues y2 es el mismo soporte de, de x2. Perfecto. ¿Y de dónde sale esta condición? Esa condición yo creería que, pues, o sea, analizándola, debería salir como, sabemos que x1 es igual a 2y1 más y2, y a la vez, o sea, se cumple la condición de que x1 tiene que ser mayor que 0. Listo. X1 tiene que ser mayor que 0. En este caso, yo les dejo a ustedes esta que hay acá para que la piensen mejor. Piensen mejor ustedes siguiendo lo que dice Ronald y también digamos que haciendo un análisis ustedes mismos, piensen de dónde sale esto. Se las voy a dejar.
Siendo ustedes, lo haría hoy mismo o lo más rápido posible, entender de dónde es que sale esta restricción. Si no es claro, me preguntan en la asesoría, pero los voy a dejar a ustedes para que piensen de dónde es que sale esta restricción de que menos 2y1 es menor que y2. Se las voy a dejar a ustedes. Habiendo construido eso, entonces el otro paso sería simplemente, pues, derivar para obtener el jacobiano. En este caso sería, ya despejé x1, voy a escribirlas acá, x1 y x2, después de despejarlas, eran iguales a 2y1, 2y1 más y2, y acá esta sería y2. ¿Cómo hago para encontrar el jacobiano? Pues el jacobiano sería esto. Sería la derivada de x1 con respecto a y1. O sea, derive esta con respecto a y1. ¿Cuál sería la derivada de eso con respecto a y1? Derivada de x1 con respecto a y1. Pues derive esto con respecto a y1 a ver cuánto le da. ¿Cuánto da? 2. 2. Exactamente, este 2 que hay acá. Y acá ya obtenemos el primer término, 2. Ahora, este segundo término que hay acá, derive x1, ese mismo que hay ahí, pero ahora con respecto a y sub 2. ¿Cuánto da la derivada de esto con respecto a y sub 2? 1. Exactamente. Y para el otro renglón, acá está ese 1, es este mismo. Para el otro renglón, deriven esto con respecto a y1. ¿Cuánto da la derivada de esto con respecto a y1? 0 porque no hay término que implique el y1. Perfecto. Y después, ¿cuál es la derivada de x2 con respecto a y2? Deriven esto con respecto a y2. 1. Perfecto. Miren acá, ¿qué es el jacobiano? ¿Cómo es que se obtiene el jacobiano? Voy a borrar todo esto. El jacobiano sería simplemente, voy a escribir esta misma matriz de derivadas. Estas barras verticales lo que significan es que eso es un determinante. ¿Cuál es el determinante de una matriz 2 por 2? El producto cruz. Exacto, sería este por este menos este por este. O sea, 2 por 1 menos 0 por 1. Y en este caso entonces, por eso es que me da 2. Finalmente, a ese 2 le tomamos valor absoluto y esto va a ser el valor absoluto del jacobiano. Mire que jacobiano, al ser un determinante, siempre me tiene que dar un valor absoluto, perdón, un número real. Y luego a ese número real le tomo valor absoluto. Miremoslo acá. Aquí tengo que la función densidad de probabilidad conjunta de y1 y y2 sería simplemente evaluar en esta función que hay acá, en esta expresión que hay acá, en la original, donde haya x1, reemplacen por 2y1 más y2. Y donde haya x2, reemplacen por y2. Luego de reemplazar, me queda esta expresión que hay acá. Y nunca se les olvide multiplicar por el jacobiano. Si ustedes no multiplican por el jacobiano, van a cometer un error definiendo esta función, y el peor error es que cuando ustedes integren dos veces sobre ella, pues la integral no les dé 1. Entonces nunca se les olvide multiplicar por el jacobiano, que en este caso sería valor absoluto de 2. Y tampoco se les olvide traer las condiciones o las restricciones que nosotros encontramos para y1 y y2. Nunca se les olvide traer esas restricciones y tampoco poner esto que hay acá, 0 en otro caso. Nunca se les olvide eso. Simplificando un poco, esta expresión me queda que la función densidad de probabilidad, digamos que de una manera más simple, me quedaría expresada de esta forma. ¿Alguna duda con respecto a cómo resolvimos este ejercicio? ¿A cómo se planteó la solución? Esto es simplemente procedimental, pero ese procedimiento requiere ciertos pasos
que a su vez requieren práctica. Por favor, hagan ejercicios, no dejen esto para lo último. ¿Alguna duda con respecto a cómo se resolvió? ¿Ninguna? Excelente. Veamos cómo se extiende toda esa teoría a más de 2 variables. Y esto ya sí es, digamos, que lo más cercano a la realidad, solo que eso es muy abrumador porque cuando uno tiene muchas variables, pues por lo regular uno, digamos que se confunde bastante porque imagínense con esto que nosotros veíamos acá. X1, por ejemplo, peso. X2, por ejemplo, altura. ¿Qué otras variables se podrían medir o se le podrían medir a un individuo para saber su estado de salud? Variables continuas. Presión, siempre le miran a la presión, pues ahí. Exacto, el médico llega y mide también la presión arterial. Presión arterial. ¿Qué otra variable podría medir un médico? Profe, la temperatura, por ejemplo. Perfecto, excelente. Temperatura. Temperatura. Y hay otras muchísimas variables que podría medir un médico, digamos, para analizar el estado de salud. Esa es la realidad. El médico, ¿qué es lo que hace? Basado en su experiencia, basado en su formación, basado en un montón de criterios, digamos, que existen o que se han compilado en libros a lo largo de la historia. El médico analiza, supongamos que analiza solo estas 4 variables y es capaz de dar un diagnóstico y decirle, digamos, qué tan bien o qué tan mal está usted de salud. El médico lo que hace no es ver cómo se distribuyen conjuntamente ni nada por el estilo. Él no complica mucho las cosas. Él simplemente como que analiza basado en criterios profesionales, pero él lo que hace es simplemente como ver rangos individuales de cada una de estas variables, por ejemplo. Pero acá, por ejemplo, el peso y la altura están muy relacionadas entre ellas. No sé si, por ejemplo, bueno, sí, de hecho sí, la presión arterial también está muy asociada, por ejemplo, al peso. La temperatura, en este caso, no sabría decirles si está asociada a las otras 3. Yo diría que no. Pero en todo caso, miren que acá uno necesitaría saber, por ejemplo, que a mayor peso posiblemente haya mayor presión arterial. Entonces, una forma de controlar la presión arterial, si la tiene muy alta, sería bajar de peso. Esa es una forma, digamos, que de considerar cómo afectar la presión arterial a través de la otra variable. Y uno sabe que tiene un peso elevado basado en la altura. Y es una persona que mide 1,78, pues obviamente si pesa 80 kilogramos, yo no diría que esté en sobrepeso, pero si pesa 120 kilogramos, sí es una persona con sobrepeso basado en su altura. Entonces, en este caso, uno quisiera, digamos, no utilizar estos criterios que son criterios médicos simplemente, sino que uno quisiera saber cómo es que se distribuyen conjuntamente estas 4 variables. En este caso, nosotros vamos a ver distribuciones donde todas son discretas o donde todas son continuas, pero digamos que uno podría complicar un poquito más las cosas y hablar, por ejemplo, acá de una quinta variable que sea, por ejemplo, sexo, el género, masculino o femenino, y en este caso uno podría analizar las otras variables en función del sexo. Entonces, para hombres y para mujeres, porque obviamente las tablas de referencia de peso con altura para hombres son diferentes que para mujeres. En este caso, nosotros no vamos a ver digamos, este tipo de distribuciones donde mezclamos con discretas con continuas, sino que nos vamos a fijar solamente o todas discretas o todas continuas. En cursos posteriores, ustedes van a ver cómo se combinan esas variables. Por ejemplo, en análisis de regresión, ustedes van a ver eso.
cómo mezclar con otras variables. Acá vamos a considerarla o todas discretas o todas continuas. Entonces, en este caso, hay que generalizar esto con alguna forma de notación. La forma de notación va a ser esta. Ya voy a considerar variable x1, x2 hasta xn. Voy a considerar n variables. Y esas n variables van a estar relacionadas con un espacio muestral. Ese espacio muestral pues ya es más complicado y se asocia con todos los posibles resultados de combinar todas las posibles variables. Es decir, para cada elemento del espacio muestral, pues yo lo que hago es que cada una de las variables me va a llevar a un valor xy. ¿Eso qué significa? Pues que usted coge un paciente, hace las mediciones de peso, altura, temperatura y presión arterial, y ahí usted lo que va a obtener es el resultado de un experimento. ¿Qué son los X minúsculas? Pues los valores que tomé para ese paciente particular. Matricialmente o vectorialmente uno denotaría eso de esta manera. Aquí voy a considerar un vector en negrilla, donde considero todas las variables, y a eso lo voy a llamar vector aleatorio. Y el rango de ese vector aleatorio pues van a ser todos los valores X minúscula que puedan tomar las variables aleatorias. Por ejemplo, y acá vale la pena insistir con este ejemplo porque es muy fácil de interpretar: peso, altura, x3 sería presión y x4 sería temperatura. En este caso, ¿qué valores se pueden tomar para el peso? ¿Cuál sería el rango para peso? X1, ¿dónde va a estar? La X1 minúscula va a estar en qué intervalo o va a estar definida como qué. En teoría, el peso va a estar entre 0 y más infinito. En teoría. La altura también va a estar entre 0 y más infinito. La presión arterial también va a estar en teoría entre 0 y más infinito. Y la temperatura también va a estar en teoría entre 0 y más infinito. Miren que en este caso estos serían los valores que puede tomar. Ese sería como un vector de valores que puede tomar. Solo que hay casos donde obviamente no se pueden dar estos valores. Por ejemplo, un peso igual a 1000 kilos. En este caso, no podría tomar ese valor. Eso donde se tiene en cuenta a la hora de definir la función densidad de probabilidad. Donde tengo en cuenta que ese valor de peso igual a 2000 kilos, por ejemplo, no se puede dar. ¿Cómo lo controla uno? Aquí en teoría. Con el soporte. Con el soporte controlo donde toma valores mayores que 0. Pero, permítamelo, bueno, me voy a volver más bien a esta. Esos pesos que son irreales o esas temperaturas que son irreales o esa presión arterial, todos esos valores que son irreales se controlan con esto. 0 en otro caso. Y como dice su compañera, pues uno podría controlar los que sí dan con el soporte, pero entonces esos valores se dan como 0 en otro caso. Ahora, después de decir quién es el dominio, perdón, quién es el rango de ese vector aleatorio, ya uno, digamos que podría definir, tanto para el caso discreto como para el continuo, las funciones de distribución acumulada. La FDA para el caso discreto y la FDA para el caso continuo. ¿Cuál creen ustedes que sea el inconveniente para definir la función de distribución acumulada para 3 o más variables? ¿Qué observan ustedes de raro ahí? La Pues, cantidad de sumatorias, por ejemplo, pues, o muchas integrales. Exactamente. Esto que hay acá y esto que hay acá. Esas, digamos, para 2 variables, nosotros vimos que hay que considerar un montón de cosas: región de integración, hay que hacer muy bien el gráfico, hay que saber de dónde a dónde se mueven las variables, hay que tener mucho cuidado. Imagínenselo para 3 o más variables.
y acá también con esas derivadas múltiples. Imagínense esto para 3 variables. ¿Cómo hacen ustedes para graficar 3 variables? Ya ahí no sería región de integración, sino sólido de integración, el sólido en R3. O para 4 variables, como en el caso que les mostraba acá de peso, altura, presión y temperatura. Para 4, ya uno cómo hace para controlar eso. Entonces ahí es donde, digamos que se marca una diferencia entre un estadístico de hoy en día a un estadístico de hace 40 años o 30 años. Y es el potencial computacional que ustedes tienen hoy en día. Esto para un estadístico hace 30 o 40 años era algo meramente teórico y algo muy difícil de manejar, muy difícil de controlar. Pero hoy en día, así sean 100 sumatorias, uno lo que hace es programar eso y un computador va a realizar estas sumatorias. O lo mismo con estas integrales. Digamos que ya hoy en día eso no es motivo de preocupación y es algo que ustedes tienen a su favor. Por eso es que se les habla a ustedes tanto a lo largo de la carrera de que tienen que aprender a programar. Los cursos de la carrera, esa es una pregunta más bien que se las hago yo a ustedes, de los cursos de la carrera, ¿cuáles consideran ustedes que se relacionan con programación? En su pensum, en estadística, ¿cuáles se relacionan con eso? ¿Ustedes lo tienen claro o no tienen claro cuáles se relacionan con programación? Uy, profe, muchas. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, estadística 1, pues ahí uno tiene que programar en algunos casos. Supongo que, por ejemplo, series de tiempo uno tiene que programar, porque he visto por ahí como cursos de R aplicado a series de tiempo. Listo, pero Eh, digamos eh, que esos son cursos donde usted tiene que aplicar programación, pero yo me refiero a un curso donde le enseñan a usted a programar solamente. Profe, por ejemplo, programación en lenguajes estadísticos, programación PL, de objetos. también también ven programación Simulación orientada. estadística, simulación estadística, bases de sí. datos. Técnicas en SQL, aprendizaje programa. estadístico. Y Esa todas esas son electivas. Sí, son 12 Sí. materias selectivas que tenemos de programación. Qué belleza. Pero son electivas, no son obligatorias. Son obligatorias, no, ¿cierto que No, no? No. solamente se pueden tomar, pues son 12 créditos de ese banco de materias que tiene uno, pero pues las otras como libre elección, supongo. Yo le sugiero que vea todas las que pueda que le ofrezcan en la carrera con programación. Pero además de eso, si usted puede complementar con un curso de programación que ofrezcan, por ejemplo, en Minas, hágalo. O si usted ve, por ejemplo, en Coursera, algún curso de programación, hágalo. ¿Ustedes tienen eso todavía abierto? Esa posibilidad de ver cursos en Coursera o ya no. Sí, profe, todavía está abierto. De hecho, yo estoy viendo una materia y un profesor nos puso que como el último ciclo, hay que hacer un curso en Coursera. Perfecto. Vean todo lo que puedan de programación. Y allá en programación, pues obviamente le van a hablar de eso que hablaba Valentina, programación dirigida a objetos y clases, por ejemplo. Eso es programación fuerte y es pesada, pero créanme que vale la pena. Todo lo que ustedes puedan ver de programación que complemente su carrera en estadística, háganlo. Háganlo porque van a ver la diferencia. Cuando ustedes se gradúen, van a ver la diferencia tan impresionante entre un estadístico que solamente sabe manejar teoría a un estadístico que además de la teoría es capaz de aplicarla a través de la programación, por ejemplo. Y traten de ver todos los lenguajes de programación que ustedes puedan. Traten de abrir su mente a programar en todo lo que puedan. No se cierren a que hay unos más difíciles que otros. Por ejemplo, Python más difícil que R o C++. No se cierren a eso. Abran la mente a programar en lo que ustedes puedan programar. Todo lo que se imaginen. ¿De acuerdo? Ahora, volviendo entonces acá. Todas estas, digamos, sumatorias o todas estas integrales o todas estas derivadas, como les decía, se pueden programar. Entonces eso ya no es un obstáculo hoy en día.
Lo que sí les puedo decir, digamos que es que uno no trabaja directamente con funciones muy complejas, aunque la realidad sí puede ser compleja, pero uno no trabaja directamente con estas funciones así. Uno hace ciertos supuestos y uno aplica, digamos que ciertas restricciones o hace ciertos supuestos sobre sus variables. Y esos supuestos, digamos que se relacionan con la simplificación de estas funciones que hay acá. Las propiedades generales de ellas dos, de la función masa de probabilidad conjunta, esta que hay acá para más de dos variables, o esta para más de dos variables, son básicamente las mismas que vimos para el caso de una y dos variables. Pues las restricciones son que esto tiene que ser mayor o igual a cero, esta también, y que cuando yo sumo o integro sobre todas las variables aleatorias, pues esa suma o esa integral va a dar 1. Acá en este curso yo no les voy a evaluar a más de 3 variables. No les voy a evaluar eso, pero sí hay algunos ejercicios donde les pongo, por ejemplo, con 3 variables. Sería importante que ustedes hicieran eso por lo menos una vez en la vida, que pelearan con una integral triple o con una integral de cuarta, por ejemplo, de 4 integrales. Sería interesante. Lo que uno hace con esas funciones es, en vez de, digamos que preocuparse mucho por integrarlas o por sumarlas, lo que uno hace es tratar de aprovechar las propiedades de esas, digamos, funciones de densidad múltiple, y ahorita les voy a mostrar un supuesto que es muy importante. Pero digamos que uno lo que busca bastante es como, por ejemplo, aplicar transformaciones de todas esas variables y, por ejemplo, en este caso yo aplico una transformación y de todas ellas y voy a calcular, por ejemplo, la esperanza de esa y. Sería simplemente multiplicar la función de todas esas variables por la función masa de probabilidad de todas ellas y ahí obtengo la variable esperanza de y. Miren una cosa, acá cuando veíamos peso, altura, presión y temperatura, uno en vez de trabajar con las 4 variables hay un truco y es reducir esas 4 variables a una sola variable. Crear, por ejemplo, un índice que se llame índice de salud. Y con ese índice de salud, que sería algo como esto, por ejemplo, suponga que usted creó esta variable y esta depende de todas esas variables, crea usted ese índice de salud y usted lo que buscaría es, por ejemplo, cuál es el valor esperado de ese índice de salud. Hay un caso muy simple, precisamente con esas dos, con dos de las que hay allá, por ejemplo, peso y altura. Hay una forma de resumir estas dos variables en una sola, creando un índice. Ese índice se llama ¿cómo? El índice de masa corporal. Índice de masa corporal. ¿Y ese índice de masa corporal es igual a qué? Al peso dividido la altura al cuadrado, si no estoy mal. Peso dividido, voy a ponerlo mejor así en términos de variables. Peso, por ejemplo, x1 dividido la altura en centímetros al cuadrado. Miren que acá yo cogí dos variables y esas dos variables las resumí en una sola, en una que se llama índice de masa corporal. Y uno podría encontrarle la esperanza a ese índice de masa corporal y saber si una persona está bien o está mal, dependiendo de cuál es el valor esperado. Para este ya hay unos rangos, si usted se mete en Wikipedia y escribe índice de masa corporal, ahí hay unos rangos para saber si usted tiene, digamos que sobrepeso, infrapeso o su peso es normal. Pero miren que con estas dos, ya existe hoy en día un índice que se llama índice de masa corporal y le dice a usted que también está en términos de peso con relación a su altura. En este caso, uno podría, digamos que generalizar eso y preocuparse cuando tiene muchas variables, preocuparse por resumirlas en una sola y. Y a esa y calcularle, por ejemplo, la esperanza. Esto para el caso discreto.
O para el caso continuo, pues ya sería esta múltiple integral de esa función de variables. También hay un caso donde se aplica bastante esto de la creación de índices en función de un montón de variables, y es, por ejemplo, el índice de calidad de vida. No sé si ustedes hayan escuchado de eso, pero acá en Medellín, por ejemplo, en la Escuela de Estadística, no sé si ustedes conocen al profesor Víctor y el profesor Raúl, ellos hicieron un trabajo, creo que no fue con la alcaldía, sino con la gobernación de Antioquia, para calcular esos índices de calidad de vida. Y esos índices lo que hacen básicamente es considerar un montón de variables de esas encuestas que le hacen, digamos, familia por familia, preguntándole que cuántos miembros hay en la familia, cuáles son los ingresos por familia, que, digamos, cuántos televisores hay por casa, si la casa es de piso, de cemento o no, o de tierra, si, por ejemplo, cuántos de los niños o si todos los hijos están estudiando. Entonces, todas esas variables se resumen en un índice, en este caso lo denoto teóricamente como y ese índice da cuenta por todas las variables. Entonces, una forma de reducir la dimensión, pasar de n variables a una sola variable, es esta que hay acá, una transformación. Solo que con esa transformación, pues obviamente, digamos que siguen existiendo todas estas sumatorias y siguen existiendo todas estas integrales a la hora de calcular esperanza. Pero como les decía, esto ya hoy en día no es un problema. Ustedes, comparados con estadísticos de hace años, digamos que tienen esa ventaja. Acá está este siempre y siempre y cuando que uno no verifica. En la práctica uno no verifica esto que hay acá, ni tampoco esto que hay acá. Uno lo que hace en la práctica es directamente irse a calcular esta esperanza o esta esperanza. Entonces no se preocupen mucho por esta expresión que hay acá que dice que siempre y cuando se cumpla esto, o siempre y cuando se cumpla esto, no. Cuando usted quiera calcular la esperanza de una función de muchas variables, simplemente aplique esta fórmula para el caso discreto o aplique esta fórmula para el caso continuo. Es así de simple o de complicado. Y si quiere hacer no solamente una transformación, sino múltiples transformaciones, entonces en este caso sería extender la teoría que acabamos de ver para dos variables y comenzar a crear múltiples variables. Acá las fórmulas ya se complican mucho más, obviamente. Yo no me voy a, digamos, a poner a evaluarlos a ustedes con 3 o más variables, porque eso ya es, digamos, que un problema de cálculo complicado. Simplemente les presento cómo se haría. Si usted tiene un vector de muchas variables, pues, y quiere hacer muchas transformaciones de esas variables, pues la forma de hacerlo es generalizando lo que vimos para dos variables. Construyo la función masa de probabilidad conjunta de las transformaciones a partir de la función masa de probabilidad de X, reemplazando cada una de las variables por las inversas W1, W2, W3. Imagínense esto para 5 variables. Ustedes tendrían 5 ecuaciones y de esas 5 ecuaciones tendrían que despejar X1, X2, X3, X4 y X5. Eso sería muy engorroso hacerlo manualmente. Entonces no les voy a pedir que lo hagan en el examen. Simplemente les muestro cómo es que funciona para que lo tengan en cuenta. Y para el caso continuo, si quiere encontrar la función masa de probabilidad conjunta de un vector de transformaciones, pues sería simplemente la función masa, la función densidad de probabilidad conjunta de las variables X originales evaluadas en las inversas y multiplicada por el jacobiano de todas las derivadas parciales. En este caso, este jacobiano, que nunca puede faltar, no se les olvide el jacobiano si están trabajando con variables continuas, ese jacobiano tiene ya una forma mucho más complicada. Miren que ahí ya no derivo ya no tengo una matriz de derivadas 2 por 2, sino que tendría una matriz de derivadas n por n. Entonces este es el problema a cuando usted extiende esto a más de 2 variables. Las cosas explotan, los cálculos explotan, y ya entonces las alternativas no serían trabajar eso manualmente, sino trabajarlo desde la parte computacional,
Por eso es que les insisto tanto en la parte de programación, para que esto no sea un impedimento. No, la computadora no explota. Créanme que hoy en día hay más potencial computacional del que ustedes se puedan imaginar. Uno es porque está acostumbrado a trabajar con su computador y cree que el poder computacional es el que uno tiene ahí, pero no. Créanme que hoy en día hay servidores y hay potencial computacional muchísimo más grande del que ustedes se puedan imaginar. Exactamente. Bueno, y de hecho, bueno, yo no sé qué tan cierto o qué tan falso sea lo que se esté desarrollando, porque han sacado un montón de noticias y no se sabe si eso no es verdad, pero hay algo que hoy en día supuestamente se está desarrollando y ya supuestamente tienen uno, ¿qué es esto? Si se da esto, habría una ruptura en términos de, digamos, de cómo vemos el mundo en este momento a cómo lo podemos ver a partir de esto, de la computación cuántica. Si esto de verdad sí se está desarrollando y en este momento sí hay algunos computadores cuánticos, esto va a cambiar todo. Porque ya cálculos que hoy en día se demoran meses con computación cuántica, supuestamente se va a demorar segundos o milisegundos. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, yo iba a decir algo, pues aporte a eso, que hace poquito miré un documental de un profesor que explicaba mucho eso y que, por ejemplo, se va a llegar el caso donde van a haber empresas como de la internet, sino que van a haber como una computadora grande y van a prestar el servicio de cómputo, pues, digamos, para muchas partes. Pues es increíble verlo o pensarlo. Y una cosa para que se preocupen, si aparece la computación cuántica, muchos de los trabajos que existen hoy se van a esfumar, van a desaparecer. Entre ellos, adivinen cuál. Adivinen cuál trabajo posiblemente desaparezca. Estadístico. Exactamente. Entonces, esto no es, yo no me preocupo por eso. Mi área es la estadística. Yo no me preocupo por esto en términos de que si se desarrolla, desaparecen ciertas carreras, como por ejemplo la estadística. Yo lo que pienso es que uno se tiene que adaptar y una forma de adaptarse desde ya, desde el pregrado, a lo que se viene, si es verdad que esto se está desarrollando, de todas maneras, así esto no se desarrolla en este momento, constantemente están evolucionando, digamos, los procesadores y cada vez se hacen más pequeños y más eficientes. Entonces ustedes sí deberían, así no se desarrolla la computación cuántica, ustedes sí deberían estar en este momento pensando en adaptarse. Y una forma de adaptarse es viendo cómo es que se programa. Ustedes tienen que pensar en programación. Esa es una forma de adaptarse a lo que viene. Y volviendo entonces, acá tendríamos la forma de generalizar para transformaciones, para encontrar la función densidad de probabilidad de transformaciones, y esta sería la expresión del jacobiano, el determinante. Es que imagínense un determinante solamente con 5 variables. Ustedes alcanzaron a encontrar determinantes de cuánto por cuánto fue el máximo. Determinante, por ejemplo, de esta matriz, de una matriz 5 por 5. ¿Cuánto se demoran ustedes calculando ese determinante? Por ejemplo, el determinante de esta matriz, 3, 2, 1, 5, menos 3, bueno, menos 3, 4, etcétera, de 5 por 5. ¿Cuánto se demoran ustedes calculando este determinante? No, profe, es mejor meter eso a Manualmente. MATLAB o algún otro programa. Ahí lo que hay que hacer es aplicar todo ese algoritmo de Kramer y la cosa es que se pueden demorar muchísimo, pero si ustedes le meten eso a un computador, el computador se demora menos de un segundo, porque eso es un algoritmo que ya está en todos los computadores y entonces ahí está la cosa. ¿Ustedes trabajaron esa parte de cálculo de determinantes con el computador o no? Todo era a mano. Todos hacían los Profe, determinantes. con MATLAB o hay otro programa que se llama Matrix, pues que está ahí en Google. ¿Y en qué curso vi esta parte de cálculo de determinantes? Álgebra lineal. Álgebra lineal. Ah, perfecto. Yo les recomiendo que también
digamos que miren cómo se hace en R y si es posible en Python, no solo en esos dos, aunque MATLAB es un súper programa. El problema de MATLAB es que es pago, pero es un súper programa. Ahí hay un montón de desarrolladores, yo diría que de los mejores del mundo detrás de MATLAB. Por eso es que todavía se sigue usando hoy en día por el soporte que tiene y por los algoritmos que maneja. Son súper algoritmos. Pero el problema es que es muy costoso y eso digamos que limita bastante si usted se dedica en su carrera a programar solo en MATLAB. Cuando usted salga, digamos, a trabajar en una empresa y usted diga en esa empresa que necesita MATLAB para poder trabajar, seguramente le van a decir que no, que se adapte a lo que hay en la empresa. Y una forma de adaptarse es decirle, yo puedo trabajar en programas gratuitos como por ejemplo R, Python. ¿Qué otro programa gratuito manejan ustedes? Aparte de esos dos, ¿conocen otros? Está Julia, pero bueno, Java, exacto. Es adaptarse. ¿Qué iba a decir Ronald? Prolog, Scala. ¿Cuál? Prolog o Scala. Miren, ahí dijeron un montón de nombres. Es que con esto me ponen a hablar porque yo lo vivo casi que todos los días con sus compañeros que ya están haciendo prácticas. ¿Cuál me dijo usted? Dígame los dos que me dijo Ronald. Prolog y Scala. Prolog, así, y Scala. Prolog con G al final, profe. Así. G, sí, G. Mira una cosa. Estos dos programas Ronald dice que son gratuitos y que se pueden aprender. No hay ningún problema. El problema, digamos, eso de que tiene la ventaja de que son gratuitos y se pueden aprender. Hay un problema con esto y es que si no lo manejan muchas personas, el único que lo va a saber manejar es usted. Entonces, si usted llega a una empresa y se quiere comunicar, por ejemplo, con los que generan las bases de datos, por ejemplo, programadores, y les habla de Prolog o de Scala, posiblemente ellos no sepan. Entonces, ellos le van a decir, yo manejo Python. Adáptese a Python. Este es el por qué hoy en día está el boom de Python y por qué uno no debe quedarse solo con R. Porque a pesar de que usted sea excelente manejando R, cuando usted trate de comunicarse con con personas de otras áreas, seguramente le van a hablar en otros lenguajes de programación. Esto es como, por ejemplo, si usted se dedicara toda su vida a hablar en inglés y que cuando llegue a una empresa le hablen en ruso. Entonces a usted, además de hablar muy bien inglés, le van a exigir que hable ruso. Esos lenguajes de programación los pueden ver así. Son simplemente formas de hablar en otro idioma. Ese es un lenguaje de programación. Entonces con estos, la idea es saber que existen estos lenguajes de programación gratis y que tienen muchas funciones y son muy útiles, pero tienen un problema y es que no muchas personas lo hablan. Entonces trate de buscar lenguajes que hoy en día en muchas áreas se hable. Por ejemplo, Python es uno que hablan no solo los de estadística, sino que hablan los de ingeniería, por ejemplo, y muchos programadores manejan Python. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de dedicarse a aprender un lenguaje de programación. Espero que eso les haya quedado, digamos que, más o menos claro y no los estén enredando con eso. Ahora, una manera de simplificar todas estas funciones tan complicadas con muchas variables es asumir que esas variables son independientes. Si uno tiene un montón de variables x1 hasta xn y quiere, digamos que trabajar con todas ellas de manera conjunta, hay una manera de simplificar todos los cálculos simplemente asumiendo que esas variables son independientes. En el caso de peso y altura, obviamente ellas no son independientes y ahí no se puede asumir eso. Pero uno sí puede asumir, por ejemplo, que si yo le tomo la altura a muchos individuos, ahí voy a tener, por ejemplo, la medición de altura para cada uno de ellos y yo puedo asumir que esas alturas son independientes. En muchos casos uno sí puede hacer esto.
asumir que las variables son independientes. Y en este caso, miren cómo se simplifica esto. Ya esto tan complicado, con muchas variables, se vuelve simplemente en el producto de las marginales. O sea que ya básicamente volví al caso de una sola variable. Ese caso donde tengo muchas variables y se mueven conjuntamente entre ellas a través de esta función, pues ya lo reduzco simplemente asumiendo que son independientes al caso de una variable. Miren esto. Este es el tipo de supuesto que más se utiliza en estadística a la hora de ajustar modelos. Uno asume que las variables son independientes y en este caso, al ser independientes, la conjunta es igual al producto de las marginales. Esto es un supuesto bastante utilizado en estadística. Cuando vean análisis de regresión se van a acordar de esta parte. Es una forma de simplificar el modelo al máximo. Y esto para el caso discreto. Y para el caso continuo, pues sería la misma cosa. Tengo muchas variables continuas. Asumo que son independientes y solo con ese supuesto ya obtengo que la conjunta es igual al producto de las marginales. Ahí, digamos que esto lo vamos a ver en la parte final del curso, con algo que se llama, bueno, teoría muestral, y allá voy a retomar esta parte para que ustedes vean cómo es que se estiman los parámetros, digamos, de una distribución. Todavía no lo hemos visto, pero allá lo vamos a ver con más detalle. Entonces, en este caso, si además de suponer que son independientes, usted supone que estas distribuciones son la misma, entonces ahí hablaríamos de esto. Ustedes pueden leer artículos de estadística o de aplicaciones en estadística, y en esos artículos, por lo regular, utilizan bastante estas siglas que hay acá, I, D. ¿Qué significan I y D? Significa independientes e idénticamente distribuidas. Independientes, la conjunta se puede escribir como el producto de las marginales. E idénticamente distribuidas significa que la F1 tiene la misma forma que la F2, tiene la misma forma que la F3 y así sucesivamente hasta la F sub n. Nuevamente les repito, esto va a cobrar mucho más sentido cuando veamos la última parte del curso, que va a ser teoría muestral, y también va a tener mucho sentido cuando vean el curso de inferencia estadística, que es el que le sigue a este de probabilidad. Allá sí que van a utilizar esto de independientes e idénticamente distribuidas, y también en análisis de regresión. Yo creería que en casi que todos los cursos van a aplicar eso bastante. Veamos qué significa eso. ¿Cómo se ve eso, digamos que en términos prácticos, con una función específica? Suponga que usted tiene 4 variables, x1, x2, x3 y x4, y esas 4 variables son independientes e idénticamente distribuidas. Y la marginal es esta f. ¿Qué significa que sean idénticamente distribuidas? Que f1, o sea, la función marginal de x1, f2, función marginal de x2, lo mismo f3 y lo mismo f4, todas ellas tienen esta forma, la forma de f. Todas son 2 por x. Eso significa que sean idénticamente distribuidas, que todas van a tener la misma forma. En este caso, la forma de f igual a 2 por x. Entonces va a ser marginal de x3, 2 por x3. Marginal de x2, 2 por x2. Marginal de x1, 2 por x1. Y así sucesivamente. En este caso, entonces, la conjunta sería el producto de las marginales. Y miren que aquí ya la obtuve fácilmente. Es multiplicar 2 por x1 por 2 por x2 por 2 por x3 y así sucesivamente hasta x4. Y para todas se cumple que todas, x1, x2, x3 y x4, todas están entre 0 y 1 y ninguna restringe la otra. Eso significa, o así es que se aplica esto de variables aleatorias independientes. Otra aplicación bastante importante es esta,
En esta sí voy a hacer la demostración. Suponga que usted tiene muchas variables aleatorias independientes, mutuamente independientes, y bueno, que sean mutuamente independientes significa que sean independientes entre ellas. Y considere transformaciones de cada una de esas variables. La esperanza del producto es igual al producto de las esperanzas. Acá esto, digamos que posiblemente más adelante van a ver una aplicación directa de esto. Les van a decir, la esperanza de un producto es el producto de las esperanzas cuando yo tengo variables aleatorias independientes. Veamos cómo se prueba esto. Vámonos acá. Voy a hacerles el caso cuando las variables son continuas. Les dejo a ustedes el caso cuando las variables son discretas. En este caso considero todas estas variables, x1, x2 hasta xn, y lo que voy a hacer es calcular la esperanza del producto de esas variables o de las funciones de esas variables. ¿Qué es eso? Pues simplemente por la definición que nosotros vimos antes, simplemente reemplace lo que hay acá a lo que usted le quiere calcular la esperanza, reemplácelo acá y multiplique por la función densidad de probabilidad conjunta. Como las variables son independientes, esto que hay acá de color azul es igual al producto de las marginales. Y ahí lo que habría que hacer es simplemente asociar esta con esta, la de x2 con la de x2 y así sucesivamente la de xn con la de xn. Cuando usted tiene integrales múltiples de variables o de funciones de variables que no dependen las unas de las otras, entonces la integral del producto le queda como igual al producto de las integrales. Y esto, por ejemplo, esto que hay acá es igual a ¿qué? ¿Ustedes creen que esto es igual a qué? Por definición, ¿esto es qué? La esperanza de X1. Exactamente, la esperanza de G1 de X1. Y así se va multiplicando hasta esta que hay acá, esperanza de G sub n de XN. Miren que ahí ya acabo de probar que la esperanza de un producto de funciones de variables aleatorias independientes es igual a el producto de las esperanzas. De los pasos que hay ahí, ¿cuál paso no se hubiera podido haber dado si las variables no son independientes? ¿Cuál paso no se hubiera podido haber dado de todos estos que yo di acá? ¿Cuál paso no se hubiera podido haber dado si las variables no fueran El independientes? producto de las marginales. Exactamente, pasar de acá a acá. Yo no hubiera podido haber escrito esta como el producto de las marginales. Si no hubiesen sido independientes, no hubiera podido haber escrito eso. Entonces me hubiera tocado trabajar con esta directamente. Ahí está, digamos que el por qué la independencia resulta ser tan importante para decir que la esperanza de un producto es el producto de las esperanzas cuando se trata de funciones de variables aleatorias. Acá finalmente hay ejercicios. Yo digamos que les pido a ustedes que traten de hacerlos todos. Hay bastantes y no los dejen para un día antes. Traten de hacerlo lo más rápido posible. No los dejen para el final. Acá, en estas diapositivas que se llaman clase 9, yo lo que resumí fue ejemplos. Esta clase 9 que se las voy a mostrar la próxima semana, solamente tiene ejemplos. Son ejercicios resueltos. Entonces, la próxima clase les voy a explicar algunos ejercicios para que veamos nuevamente cómo es que se calculan, por ejemplo, esperanzas condicionales, cómo se calculan este tipo de probabilidades y también cómo responder si dos variables aleatorias son independientes o no. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ya para terminar. Ninguna pregunta. Nada, profe, por mi parte todo está claro. Muchas gracias. Hasta luego. Listo. Nos vemos entonces la próxima semana.
Espero que lean estas diapositivas clase 9 para que sea más productiva la clase del miércoles. Voy a detener la grabación.